Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo número 128 y vamos a dar lectura al verso número 2. Y como tenemos por costumbre, lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Padre Celestial, nos acercamos ante ti por medio de tu Hijo Jesucristo, reconociendo, Señor, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras incapacidades, reconociendo que solo tú eres Dios. Te damos gracias por este nuevo día, por la oportunidad que tú nos brindas de estar en tu casa, de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu santo nombre. Y, Señor, de escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Habla a cada uno de nosotros, a cada uno de los oyentes, que esta palabra sea trayendo enseñanza, edificación y bendición sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El salmo que estamos meditando, que vamos a meditar, tiene como un título: la bienaventuranza del que teme a Jehová. Yo he titulado esta enseñanza La familia bendecida de los que temen a Jehová, porque si nosotros analizamos, este es un salmo que va a tratar sobre el tema de la familia. Dice el verso 2 que acabamos de leer: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El Salmo 128 es un himno familiar, un cántico de gozo concebido para muchas actividades. Por ejemplo, si nosotros analizamos, podría ser un canto para una boda, o para un nacimiento, o para cualquier día en que el hogar se reúna para rendir adoración. Un hogar de aquellas personas temerosas del Señor. Este es un cántico que forma parte de los cánticos graduales. Usted tiene que conocer, porque a veces los salmos nos dan cierta información antes de empezar. Y si usted ha leído los salmos, usted va a ver que desde el Salmo 120 hasta creo que hasta el Salmo 138 me parece que fuera, o sí, hasta el Salmo 134, del 120 hasta el Salmo 134 son cánticos graduales. En otras palabras, estos cánticos graduales eran los que los peregrinos, los que los judíos, cuando se dirigían al templo o al lugar de adoración, ellos los iban entonando. Recuérdese que el judío tenía 3 fiestas en el año que eran primordiales. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y también me parece que había otra fiesta cuando ellos llevaban los productos. Pues en esas fiestas mayormente las familias se dirigían hacia el templo o al lugar de adoración, y a veces tenían que recorrer cientos de kilómetros. Recuérdese el caso de que cuando José y María llevaron a Jesús, tenía Jesús 12 años. A veces, mayormente, a veces era el esposo el que iba. A veces la esposa se quedaba cuidando de los hijos. Vemos también el caso de la historia de la familia de Samuel. Vemos al padre de Samuel con su esposa y también con su otra esposa, que dice que ellos subían. Pero cuando Ana quedó embarazada, dice que ella le solicitó a su esposo que por un lapso de tiempo, hasta que el niño fuera destetado, hasta que se lo deje de amamantar, ella iba a permanecer allí cuidando. Pues cuando los judíos subían, ellos cantaban esta serie de himnos. Y esta serie de himnos buscaba transmitir un mensaje, pero también buscaba fortalecer los lazos familiares.
Hoy nosotros no tenemos algo idéntico en el mismo significado, pero años atrás creo que ya se ha dejado esta costumbre. A veces cuando uno salía para hacer una actividad, yo me recuerdo que a veces cuando íbamos a una vigilia, terminaba el culto e íbamos a la vigilia, en el trayecto a veces uno cantaba una alabanza que decía: en el arca de Noé todos caben, en el arca de Noé todos caben, tú también. Y luego decían: quieren oír la voz del hermano fulano de tal. Y cuando se decía esto, aquella persona que había sido nombrada cantaba una alabanza y todos los demás cantaban junto con él. Y terminaba el hermano y ahí él decía: en el arca de Noé todos caben, todos caben. Pero ¿por qué creo que eso era bueno? Porque para mí esa práctica era buena. Porque como le decía, en mi experiencia, salíamos a veces del culto, íbamos a la vigilia. Y a veces en el trayecto era media hora, 45 minutos, o a veces hasta una hora, porque la vigilia no era, y le estoy hablando cuando yo vivía en la ciudad de Cuenca, no era a veces en Cuenca, sino a veces en las afueras de Cuenca, o a veces eran en cantones aledaños a la ciudad de Cuenca. Pero a veces en el trayecto, muchos nos poníamos a veces a conversar de otros temas, y eso a uno como que lo sacaba de la sintonía con la palabra del Señor. Pero cuando usted se enfoca en adorar a Dios, entonces el ambiente es diferente. Porque si salimos de adorar a Dios y vamos a adorar a Dios, en el trayecto continuemos adorando a Dios. Y al salir de este lugar, recuérdese que usted y yo hemos sido creados o somos instrumentos para la alabanza del Señor. Este Salmo 128, podríamos decir que como contexto, uno de esos salmos que tiene como contexto es el salmo anterior, que usted y yo ya lo hemos meditado. Pero mire lo que dice el Salmo 127, un salmo que usted y yo lo conocemos. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y haciendo memoranza de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos meses en el mundo. Tenemos hace 2 meses, o ya va a ser 2 meses en este mes, porque creo que fue el 24 de junio, el sismo, el doble sismo que hubo en la nación de Venezuela. Edificios, construcciones se fueron abajo. Días atrás tuvimos el terremoto de Colombia, donde igualmente casas, edificios se fueron abajo. En estos días, miren, esta semana ha habido 2 fuertes sismos. Uno en Colombia, el otro se dio hace unos 2 o 3 días en Indonesia. Hasta el momento creo que la cifra de fallecidos en Indonesia está alrededor de los 50. Igual ha habido ciertas edificaciones que se han ido abajo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces nosotros, como el rico de aquella parábola, el rico insensato, nos preocupamos en las cosas terrenales. Y esto no significa que uno como creyente no deba de trabajar, no deba anhelar sabiamente, mesuradamente en tener un bien. Pero quiero decir que nuestra meta, nuestro corazón no está en estas cosas, porque estas cosas pueden ser muy perecibles. Hay un versículo en el libro de los libros de los Proverbios que dice que uno se acuesta y cuando se despierta ya no tiene nada. Tal vez esto puede suceder. A veces uno está en su casa durmiendo y de pronto la tierra tiembla. Dios le permite salir, correr. Pero hasta que él sale, Dios le permite que salga, pero la propiedad se vino abajo. Y todo lo que por muchos años construyó, lo perdió. Pero cuando usted, como dice el Señor, hace tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque nada
hay que se pueda mover en los cielos, porque en los cielos y en la tierra gobierna Dios. Ahora, quiero que entienda, todo esto que vemos son señales de que la venida de Cristo cada día está más cerca. Para el ateo, esto es normal. Dice, no. Esta tierra será, dice la Biblia, que no quedará piedra sobre ella. Claro. O sea, esto es inmóvil. Exacto. Esto un día va a aparecer. Pero cuando usted tiene confianza en lo eterno, entonces la historia es diferente. Todo lo que hoy vemos, días atrás, justamente yo el domingo pasado hablaba por la noche y el día lunes Colombia fue azotada por el terremoto a hora de la mañana. Algo muy lamentable. Oremos por las naciones que están pasando todo esto. Y esto que sea una voz de alerta. Tampoco no caigamos en el pánico, porque la gente dice, y ahora el terremoto para Ecuador. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Sea que haya terremoto, sea que no haya terremoto, sea que haya fenómeno del niño, sea que no haya fenómeno del niño, sea lo que sea, nuestra esperanza está en Jehová. Porque si nuestra esperanza no es Jehová, como dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Luego dice que es por demás que uno trabaje, por demás que uno se afane. No está diciendo que uno no deba de trabajar, sino no caer en ese afán, no caer en que, bueno, por el trabajo es que yo tengo esto. ¿Por qué no? Porque esto es perecible, amados hermanos. Pero este Salmo 128 empieza con una palabra, bienaventurado. Mire, dichoso, feliz, mire. El Salmo 127 es un poema que fija su atención en la obra soberana de Dios y en la familia. Y de la misma manera, este Salmo 128 fija en eso su atención, en la obra soberana de Dios. Pero cómo Dios manifiesta su obra soberana en y a través de la familia. Porque la familia que fue instituida por Dios tiene que ser algo donde se pueda ver transmitido los principios, los valores, las enseñanzas, el actuar, la conducta de Dios. Recuérdese lo que Dios hizo al principio. Dijo que cogió al hombre y a la mujer y hizo que de ambos hizo una sola carne. Esto es una semejanza de lo que existe en el cielo, en la perfecta unidad de Dios. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo similar debería ocurrir en la familia. Es una familia integrada por diferentes miembros: el esposo, la esposa, los hijos. Pero cuando el centro de esa familia es el Señor, en esa familia hay armonía, hay unidad, hay una perfecta unidad. Entonces, como bien expresó un predicador, un expositor británico, este predicador se llamó George Campbell Morgan, decía así: la fuerza de cualquier ciudad radica en una sólida vida familiar. La verdadera fuerza de la familia surge de su orden en el temor del Señor. Una familia, para que permanezca unida, es importante que haya el temor a Dios. Y si nosotros vamos a la Escritura, si buscamos un reflejo encarnado de esta verdad en las Escrituras, vamos a encontrarnos con la historia de un hombre llamado Obed-Edom. Esta historia usted la encuentra en 2 de Samuel. Más luego vamos a avanzar a 2 de Samuel. Pero en el capítulo 6, de los versos 10 al 12, nos dice que cuando el arca del pacto estuvo en su hogar durante apenas 3 meses, la Biblia registra que bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su familia. Su familia no solo fue guardada,
sino que fue prosperada, fue multiplicada en el temor de Dios. Y nosotros, al meditar en las promesas de este bello salmo, vislumbramos el diseño de la familia bendecida, de los que temen al Señor, de los que temen a Jehová. Algunos aspectos generales para que usted y yo entendamos acerca de este Salmo 128. Si nosotros empezamos este salmo, vemos que este es un cántico gradual, pero no se nos dice quién es el autor, ni se nos da una información propiamente de la fecha. Se desconoce cómo fue el salmista o quién fue el salmista. Sabemos que es un cántico gradual, pero esto no aporta tantas pistas sobre su autoría. Sin embargo, el contexto señala con firmeza algo. Pienso que es de Salomón. Puede haber sido. Ahora, mire, para que nosotros indagamos, por eso es bueno meditar, hay un versículo que nos ayuda más o menos a entender, que es el Salmo 126. Mire lo que dice el Salmo 126. Y dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, es muy probable, no digo que podemos decir a certeza, pero que este salmo fue escrito después De Salomón. de cuando el pueblo regresó del cautiverio de Babilonia. Porque mire, si usted lee el libro de Lamentaciones en casa, usted se va a dar cuenta, creo que en Lamentaciones o en Ezequiel, que la gente le pide a los israelitas que canten. Y ellos como que le dan a entender, ¿cómo podemos cantar si la ciudad de Jerusalén está destruida? Pero mira aquí en el Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque había una promesa para aquellos que estaban en Babilonia, que después de 70 años ellos iban a regresar. Asimismo, usted y yo agarrémonos a las promesas de Dios. No estamos en cautividad, estamos en libertad. Hoy somos en Cristo verdaderamente libres. Pero agarrémonos a las promesas. Miren, este es un salmo, y por eso creo que mi hermano Freddy entendía que era un salmo de Salomón, porque es un salmo de sabiduría. Es un salmo de enseñanza, en otra palabra, es un salmo didáctico. Pertenece a esos salmos, esos cánticos de peregrinación, esos cánticos graduales que entonaba el pueblo al subir a la ciudad santa. Miren, yo le voy a leer lo que dice Éxodo, pero usted manténgase allí en el Salmo 108, pero le voy a leer lo que dice el Éxodo 23, los versos 14. Dice así, aquí están las 3 fiestas. Hace un momento yo me refería de las 3 fiestas anuales, pero no me recordaba exactamente. Mire, 3 veces en el año me celebraréis fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, que está asociada con la Pascua. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levaduras, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque de él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí. También la fiesta de la siega, que son los primeros frutos. Esto tenía que ver con lo que se conoce con las primicias. Y luego dice que hubieses labrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. Mire, 3 veces. La fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura, que era una sola fiesta de 7 días o de 8 días. Luego había la fiesta de la siega, de los primeros frutos, y la fiesta de la cosecha. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, en especialmente todo varón. La mujer también podía asistir, pero usted sabe que a veces la mujer, por las actividades en casa, a veces ella quedaba, pero era como decir una obligación que todo varón, todo cabeza de familia se presentara. Por eso es que a Jesús lo llevaron. No porque él tenía una familia, sino porque estaba con 12 años. Y para el judío, la edad de 12 años era sumamente importante, porque estaba a punto de pasar de la niñez
a una etapa no solamente de adolescencia, sino que para el judío empezaba poco a poco su camino hacia la adultez. No se lo consideraba un adulto, pero ya a los 13 años un varón judío tenía que tener, aunque sea una profesión, algo como decir: papi, mami, me quiero dedicar a esto. ¿Por qué cree que Jesús le dijo a sus padres, a su madre de crianza y a su padre adoptivo: en los negocios de mi padre? Él estaba diciendo: a esto yo me voy a dedicar. Yo voy a ser un maestro. Voy a dar enseñanza. Voy a transmitir un mensaje. Y ese mensaje, usted y yo sabemos que es el mensaje del Evangelio. Pero continuando, mire lo que dice para terminar esta porción de Éxodo. Dice, versos 18 y 19. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mis sacrificios, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Mire, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Era en el lugar donde el Señor había señalado. Al principio, cuando el pueblo recién entró en la tierra prometida, el lugar fue Silo, donde quedaba el tabernáculo. Pero ya en los días de David y posteriormente en los días de Salomón, cuando se trajo el arca y luego se construye el templo, el lugar de adoración pasó a ser la capital, Jerusalén. Y hasta hoy Dios, a pesar de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. Y Dios tiene planes con la nación de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Pero, ¿por qué estoy dando todo este contexto histórico? Porque este salmo concluye una especie de trilogía de cánticos graduales. Desde el Salmo 126 al Salmo 128 hay una conexión. En el primer salmo usted ve una familia triste, pero con una promesa. Estaban afligidos, pero tenían una esperanza. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Mire, el pueblo estaba en una cautividad. Pero ahora en el salmo siguiente, mire, quiero que relacione. Y esto, por eso es importante leer la Biblia. El primer salmo nos muestra que el pueblo en el cautiverio. El segundo salmo, que es el Salmo 127, es como que si alguien, en el momento que estaban construyendo los muros de Jerusalén, en los días de Esdras y Nehemías, empezó a decir esto: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que... Es decir, mire, nosotros estamos levantando los muros, pero si el centro de nuestra vida, si el arquitecto de nuestra vida no es Jehová, estos muros un día se van a ir abajo. Y en el Salmo 128 llegamos a la conclusión. Ahora ya la familia estaba edificada, pero es un llamado a mantenernos, a perseverar, a continuar. Tal vez su papá, sus antepasados fueron creyentes, o tal vez no, tal vez usted es la primera generación de creyentes. No sabemos cuándo Cristo venga, sabemos que Él va a venir, pero que hasta Cristo venga, su familia comience a ser fundada bajo los principios de la palabra de Dios. Tal vez hoy su familia está desunida, pero para el Señor no hay nada imposible, porque el mismo Dios que trajo al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, de la cautividad de Babilonia, es el mismo Dios de hoy que está para restaurar, que está para levantar muros, que está para unir familias. Mire,
Veíamos a un Israel que regresaba de Babilonia con el desafío de reconstruir, de repoblar la tierra devastada. Por ello, el texto enfatiza la vitalidad de la familia. Mire lo que dice el verso 3 del Salmo 128. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Mire, esta metáfora del olivo, que es un árbol de extraordinaria longevidad, de fuerza que puede vivir siglos. ¿Qué está simbolizando? La estabilidad, la riqueza espiritual y la continuidad generacional que la nación necesitaba urgentemente al volver a la tierra prometida. De la misma manera, hermano, hoy nosotros necesitamos. Las familias se están desintegrando, pero cuando el centro de nuestra familia es el Señor, las bendiciones vienen. ¿Cuáles son las bendiciones para la familia que teme al Señor? Vamos a meditar brevemente los versos 1 al 3. Mire lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Qué vemos allí? El creyente. ¿Pero qué clase de creyente? Un verdadero creyente, un verdadero discípulo, un verdadero cristiano que teme al Señor. Un creyente dichoso, bienaventurado, feliz, contento, doblemente bendecido. Mire este término hebreo. En hebreo es la palabra arrei, que en el griego es la palabra makarios, pero es la misma palabra. Estas palabras son la misma expresión que utilizó el Señor Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Es aquella persona que es plenamente dichoso. Y como decía un teólogo llamado Raymond Brown, no es un mero deseo, no es una recompensa futura, es reconocer una condición presente. ¿Qué decía el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, mire, a pesar de que alrededor había como tristeza, el panorama era desolador, el profeta Habacuc podía decir, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? He aprendido a vivir cualquiera que sea mi condición. Sé vivir en abundancia como también en necesidad. En todo esto he sido enseñado. Y él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, este versículo 1, ¿qué nos está mostrando? Es madurez espiritual. Un cristiano maduro. Ese es el fundamento. El verdadero temor al Señor se manifiesta en obedecer y en andar en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Vemos a hombres como Noé, como Enoc, como Abraham, que caminaron con Dios. ¿Qué vemos en el verso 2? Mire, el verso 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irás bien. Vemos que este creyente temeroso es alguien que disfruta la dignidad, la satisfacción en el trabajo. Comer el fruto del propio trabajo tiene un eco profundo para quienes salieron del cautiverio. Mire, el pueblo volvía de un cautiverio. Un esclavo trabaja, pero no recibe paga, no recibe salario. Pero ahora hay un contraste. Cuando Dios juzga al hombre, ¿qué le dice al hombre? Con el sudor de tu frente comerás. Aquí que vemos, mire, cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá. No solamente
que al momento de trabajar o al momento de usted sentarse a comer, es comer por comer, sino que el Señor quiere que usted disfrute ese momento. Porque ese momento Dios se le está dando. Y cuando usted esté con familia, disfrute ese momento. Olvídese de las preocupaciones, olvídese de lo que pasa en el mundo. Céntrese en disfrutar ese momento con su familia y recuerde que ese alimento es provisto por Dios. Por eso es que cuando nos sentamos a comer, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias. Señor, gracias por el alimento que tú me has brindado. Gracias porque tú me has dado fuerza, Señor. Gracias por la salud. No le digo que va a ser una oración de 5 ni de 10 minutos, pero aunque sea en esa oración de 30, de 1 minuto, de 30 segundos, de 1 minuto, agradézcale al Señor y disfrute. Disfrute. Porque el Señor le está dando ese tiempo para que usted disfrute del trabajo suyo y lo goce en familia. Porque en el exilio, mire, los esclavos, ellos se alimentaban, trabajaban como esclavos para alimentar a extraños. Mire, trabajaban para alimentar a sus amos. Y usted hoy tiene el gozo del fruto propio, es la confirmación de la fidelidad del Señor. Y aquí podríamos alinear o conectar con un versículo que usted y yo lo conocemos, que es un versículo del Salmo número 37, el verso 25, que dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigue pan. Y el verso 3, que ya hace un momento lo tocamos, pero lo vuelvo a meditar, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Mire, ¿qué estamos viendo? Fertilidad, pero también comunión en el hogar. En la cultura hebrea, la vid representaba la gracia, el deleite, la abundancia dentro del hogar, mientras que los renuevos del olivo simbolizaban la vitalidad, la firmeza de los hijos creciendo alrededor de la mesa. Por eso, mi amado hermano, no deje de orar por sus hijos. Siga creyendo, siga confiando y siga temiendo al Señor, porque para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Y cómo conectamos esto con el caso de Obed-Edom? Mire, en Primera de Crónicas 26, del verso 4 al 8, voy a dar lectura, dice de lo siguiente. Primera de Crónicas 26, 4 al 8, dice así: también Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones esforzados. A ver, desde el verso 4, que estoy leyendo el verso 6. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joag el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Mire, Dios le dio 8 hijos varones a este hombre llamado Obed-Edom. Y también de Semaías, el primogénito, nacieron hijos que fueron señores sobre las casas de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, es decir, los nietos de Obed-Edom: Ocni, Rafael, Obed, Eliasac y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliud y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Mire, la generación, la descendencia de este Obed-Edom, que tuvo 8 hijos, y con sus nietos o con su generación llegaron a ser 62 varones. Pero si usted lee todo ese capítulo, que Dios les dio el privilegio de servir en el templo. Que se llegaron a ser ¿qué? Servidores de Jehová. La bendición del Señor sobre la familia no solamente que va a traer reproducción física,
sino formación de carácter y consagración para el servicio. Dice que eran hombres esforzados y valerosos. ¿Cuál es la aplicación para nuestros días? Que en nuestra sociedad moderna podamos entender que la paternidad, la maternidad, no es un encargo divino delegado por el Padre Celestial. Sí, es un encargo, pero no solamente es un encargo, sino que usted tiene el privilegio, esta responsabilidad, para que alabe al Señor. Mire lo que dice el Salmo 139, el verso 16, que también usted y yo lo conocemos. Mire, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Por eso cuando un creyente tiene la dicha de ser padre, o una mujer creyente, y cuando más si los dos son creyentes y tienen la dicha, desde tiernos, desde que está en el vientre, los padres tienen que preocuparse por una cosa: instruye al niño en su camino, orar por la criatura, hablar con la criatura, enseñarle desde que está en el vientre, y cuando nazca, darle la gloria al Señor. Ayer, no sé si usted conocía, yo recién hoy día me enteré, la primer dama, recién llegó también a saber, ha estado embarazada. Lamentablemente parece que el día de ayer, o no sé si fue ayer esto propiamente, pero la noticia se dio ayer, que lamentablemente parece que hubo un problema en la gestación del embarazo y la criatura falleció. Ya hasta los padres le tenían un nombre a la criatura, sabían que iba a ser varón. Aunque usted y yo no estemos a favor del actual gobierno, más allá de esto, nuestro deber es orar. Amén. Porque Dios habla de muchas maneras. Lamentablemente el hombre no entiende. Pero que sea Dios tratando, hablando al corazón de esta pareja, tanto del presidente como de la primera dama. Nuestro deber es orar. El Señor juzga. Con esto no le digo que usted no tenga que tener un pensamiento, no puede dictar una idea a favor o en contra, pero como cristianos estamos llamados a orar. Y como cristianos, los padres y madres tienen el derecho de transmitir los principios, los valores de Cristo, los valores divinos, porque la verdadera unidad del hogar se cultiva alrededor de aquella mesa, se cultiva compartiendo la presencia de Dios cada día. Y para finalizar este Salmo 128, veamos los últimos 3 versículos, los versos 4 al 6. Dice el verso 4: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mire, aquí que vemos la bendición de la longevidad, pero un legado generacional. ¿Cuál es el origen y es el lugar de la bendición? Mire, aquí se ha hablado acerca de Jerusalén o de Sión. Sión representaba el centro territorial de la adoración judía. No obstante, el Señor Jesús amplió este concepto, porque Él le dijo a la mujer samaritana, le dijo con la siguiente palabra: mujer, créeme, que llegará la hora, que no será ni en este ni en aquel lugar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, sin quedar relegados a un monte o a una ciudad. No, hoy usted y yo podemos adorar en todo lugar. Ahora, eso sí, recuérdese, Dios ha escogido lugares donde su pueblo se congregue. Eso es bueno, congregarnos, la vida dentro de una congregación local, la comunidad cristiana. Si usted tiene una iglesia, aquí están mis hermanos, tienen su iglesia, vengan a la iglesia local. Porque recuérdese que, como dice otro de estos salmos graduales o estos cánticos graduales: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. El Señor envía bendición, hermanos.
Mire, el lugar de bendición ya no es un punto geográfico, sino donde la presencia del Señor habita. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo y nos reunimos a este lugar para, junto con otros creyentes, alabar y adorar al Señor. Es en el corazón del creyente, es en la iglesia local, es en el altar familiar donde tiene que el centro de nuestra vida ser el Señor. Y el verso 5, mire lo que nos dice. Dice, bendígate Jehová desde Sión. Mire, desde Sión, desde ese lugar donde está la presencia del Señor. Y luego dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días. Aquí hay un compromiso con la prosperidad de nuestra tierra. El cristiano ama la historia bíblica. El cristiano desea la paz de Jerusalén. Por eso usted y yo tenemos que orar por la paz de Jerusalén. El verdadero cristiano que conoce la palabra tiene que buscar evitar caer en extremismos o en fundamentalismos religiosos, porque el Señor Jesús, Él mismo también lloró por la ciudad de Jerusalén. Recuérdese, el hermano Freddy hace un rato decía, no quedará, hablando acerca del templo, piedra sobre piedra. Mire, Él cuando vio la ciudad de Jerusalén, dice que lloró, porque dice, tantas veces quise juntar como la gallina cubre a sus... Aún la tierra dice que será como pergamino. Por eso, mire. Entonces, está hablando de la tierra. Todo, mi hermano, todo. Un día todo esto va a desaparecer porque tendremos el cielo nuevo que está allá arriba, pero también tendremos una nueva tierra. Por eso es que nuestra mirada está en el Señor. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Mire, el Señor, porque tenemos que amar a Israel, pero tampoco no caer en el extremismo. ¿Por qué? Porque algunos queremos Israel. Tenemos que amar a la nación de Israel, porque es el pueblo del Señor Jesucristo. Pero no podemos defender los errores de Israel. No podemos decir que todo lo que está haciendo Israel está correcto. No, ahora Israel sigue siendo un reloj profético para nosotros y para las naciones. Y Dios tiene un plan con Israel. El Señor nos enseñó a amar a todas las naciones, porque algunos nos ponemos solamente de parte de Israel. ¿Y acaso Dios no ama a los musulmanes? Dios ama a todos. Solo que el hombre se ha convertido en enemigo de Dios. Y el hombre al convertirse en enemigo de Dios, Dios también lo ve como su enemigo. Y le dice, un día llegará tu momento. Y todos serán juzgados ante la presencia del Todopoderoso. Nadie se escapará del juicio de Dios. Pero nosotros tenemos que amar a todas las naciones sin distinción. Así lo enseñó el Señor Jesús. Por ejemplo, quiero leer Lucas 10. Mire lo que dice Lucas 10, verso 30. Dice así. Entonces, dice Lucas 10, 30, mire. Yo y el Padre, uno, estoy leyendo en Juan. Lucas 10, 30, dice así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron medio muertos. ¿Por qué leo este versículo? Porque usted ya conoce la historia. Esta es la historia del buen samaritano. Los judíos no amaban a los samaritanos. El Señor nos enseña que debemos amar a todos nuestros prójimos, sin distinción de clase, etnia, social, no, a todos por igual. Pero como amamos a todos por igual, tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio como es. Amigo, Dios lo ama. Pero por eso envió a su Hijo Jesucristo. Si usted lo rechaza, usted está rechazando la salvación y está en condenación. Para eso Jesucristo para eso el Padre que diga envió a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Volviendo al Salmo 128. Mire,
Nosotros como creyentes clamamos por la prosperidad, clamamos por la justicia y clamamos por la sanidad moral, tanto de nuestra propia nación, de las naciones como Israel, de las naciones vecinas que han sido azotadas muchas veces por la violencia y por la corrupción. Tenemos que orar por nuestro país. Nuestro país ha sido azotado por la violencia y por la corrupción. Por eso que dice el versículo 6, concluyendo este Salmo 128, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Mire, paz sea sobre las generaciones futuras. El Salmo culmina con la mayor satisfacción de un siervo de Dios: contemplar a la siguiente generación, a la segunda generación, a la tercera generación. Dice que Job pudo ver hasta su cuarta generación, creo que fue. No sé si fue hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Pero dice, ver a los hijos de nuestros hijos caminando en paz, en el temor del Señor. Ese es el anhelo de las familias que retornaron del exilio. ¿Cómo conectamos esto con este hombre llamado Obed-Edom? La Biblia dice que cuando el arca fue llevada finalmente a Jerusalén, Obed-Edom, sus hijos, no se desligaron de la presencia de Dios. Voy a leer para finalizar Primera de Crónicas 15. Dice así el verso 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliad, Benaías, Maasías, Matatías, Elifeliú, Mignaías, Obed-Edom y Eliel, los porteros. Y dice el verso 24, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Mire, hay un versículo que usted y yo lo conocemos: mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar a la puerta, mire, como un portero en la casa de Jehová, que habitar en moradas de maldad. Pero no esté fuera de la puerta, esté de la puerta para adelante. Porque Jesús es la puerta. Pero usted y yo no ganamos estando fuera de la puerta, sino pasar por la puerta. Y cada día entre más y camine más hacia la presencia del Señor. Este versículo que leímos allá en Crónicas señala que tanto Obed-Edom y sus descendientes se hicieron porteros y músicos del tabernáculo. No solo vieron la bendición en su casa, sino que sus hijos, sus nietos continuaron sirviendo en la casa de Dios por generaciones. Para concluir, el Salmo 127 nos muestra cómo edificar la casa de Jehová. Y el Salmo 128 nos muestra el hogar ya construido, aquel hogar adornado con alegría del temor de Jehová. Pasamos de aquellas flechas, porque usted ve, dice que es bueno, dice que aquel hombre será bendecido, como los hijos serán como saetas en la aljaba. La palabra aljaba en el hebreo es la palabra carcac. Pero ¿a qué hora pasamos? A las plantas de olivo alrededor de la mesa. A los hijos, a los nietos viviendo en paz y en armonía. Esta historia de Obed-Edom que hemos relacionado con este salmo nos recuerda que cuando decidimos honrar la presencia de Dios en el núcleo del hogar, la bendición no solo se limita a un momento pasajero, impacta nuestro trabajo, llena de gozo nuestra mesa y deja una huella imborrable en nuestras futuras generaciones. Que cada uno de nuestras familias puedan clamar con convicción y de manera similar, como dijo aquel varón llamado Josué. Dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén.